Bueno, pues ya está aquí con nosotros Flavio Mendoza esta noche en el segundo día del regreso a clases, si me permito decirlo así, porque aunque hubo poco tiempo para planear, pues la gente ya está opinando a través de las redes sociales sobre cómo es que sale la televisión mexicana, la radio y los medios que se dispusieron pues para comenzar un ciclo en el que muchos dijeron, por lo menos se hubieran esperado más. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Ramiro, por la invitación, como siempre, a tu espacio, Por Ti Noticias. ¿Qué te merece el regreso a clases, los contenidos que se generan en la televisión, la manera en la que como maestro, como director de escuela y como perteneciente a un sindicato que valora todos los días este tema, pudiera dejarle a los niños, a los adolescentes en la formación en un año tan complicado como el 2020? Muy complicado, y hay que recordar que aparte venimos de un cierre del ciclo escolar 2019-2020 en esta misma modalidad. Presentan un programa reeditado, incluso considerando algunos aspectos del trimestre pasado como a manera remedial, le llama el gobierno de la República, a través de Aprende en Casa 2, una programación por televisión que está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Quiero primero reconocer el esfuerzo que se hace. Todos los aprendizajes nuevos definitivamente son positivos para cualquier persona, para cualquier humano. Sin embargo, también habremos de entender y hacer una crítica constructiva, porque este programa parece que está fuera de la realidad de lo que requieren las escuelas en educación. Pongo el ejemplo concreto. Estuve analizando alguna de estas programaciones y son discordantes, primeramente, con los contenidos que se establecen en planes y programas de estudio. Que en sí ya hay una discordancia del plan y programas de estudio 2019, que se retoma el 2017, prácticamente el que dejó el gobierno anterior con la reforma anterior a estos planes y programas de estudio. Y en estos seguimos trabajando con libros de texto, por ejemplo, del 2011. Mientras los libros de texto establecen trabajos por bloques bimestrales, el plan y programa de estudio, el orden curricular que le da en la periodicidad es por trimestre. Desde ahí hay un completo desorden en educación, pero esto no es propiamente del tema a distancia. Ya. Del tema a distancia, lo que sí tiene que ver son los contenidos que están desfasados, que parecen más de entretención para los alumnos, que en realidad abordar planes y programas de estudio, o además considerar lo que el maestro en verdad quiere, el maestro de México en realidad requiere, para que los niños puedan fortalecer efectivamente aquellos aprendizajes que venían desarrollando de acuerdo al grado de complejidad. Hay que mencionar también que ellos dicen que van por más de 4,000 programas. Sin embargo, cada programa que corresponde a lo que en educación podríamos hacer un símil como los periodos lectivos, es decir, la clase, el tema del día, realmente son reducidos a media hora y no abordan complementariamente, se sujetan solamente a una parte de los libros de texto. Te pongo el ejemplo, para el caso de primer grado, de primer grado de primaria, este sistema por televisión dice que va a entregar 4 medias horas de español, lengua materna, cuando es el lenguaje y comunicación una de las materias medulares. Los periodos lectivos que determina el plan y programa de estudio son 8.5 para ese preciso proceso con la lectoescritura en primer año. Entonces, es por ello que decimos que está desfasado, que va más a la entretención, y le dan la misma importancia que lengua materna a las artes. Y quiero hacer mención de algo que no podemos obviar, Ramiro, y a todo tu teleauditorio. Encontré en el caso de este programa de Aprende en Casa en arte, música, y están prácticamente presentando instrumentos y a alumnos de las nuevas ONEM, Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana, que es el proyecto de las orquestas azteca que las absorbe el sistema público en este país y se hace cargo de ellas, y con eso están rellenando los contenidos educativos. O te pongo otro caso, para el tema de educación física y la activación física, en el que no sé si se contrató o lo hacen de manera voluntaria, Paola Espinosa y Rommel Pacheco.
dos medallistas que en su disciplina son extraordinarios, no refuto absolutamente nada, pero de eso, a ver a Rommel intentando dar una clase de educación física sin el debido calentamiento, es otro ejemplo claro de que parecían que están apostando, Ramiro, millones de pesos a la percepción, para creer lo que hoy decía el gobierno en entrevista al mediodía en una radiodifusora nacional, que es una revolución educativa, sin duda ningún país lo está haciendo. Ya nos están hablando de Alemania, Inglaterra, Chile, porque es algo muy, muy fuerte, decía él. Entonces, cuando acabamos de ver en días pasados que Alemania está planteando para su sistema educativo entregar computadoras a sus maestros, sí, además de bajos costos tanto para alumnos como maestros para la conectividad. Y aquí suponemos que Alemania nos habla para copiar el Aprende en Casa 2. Es terrible, es ridículo. A ver, pero también hay otra cosa que se pone en el segundo día sobre el escritorio, y es la reducción o nulificación de un presupuesto en donde la educación de tiempo completo está pues prácticamente a punto de desaparecer. Es algo preocupante. Hubo una declaración de un dirigente sindical y del propio secretario de Educación en Durango primero, el fin de semana, el sábado, en donde el Estado, al parecer allá, cancelan tiempo completo. Aquí no lo han dicho. Antes de finalizar el ciclo fue Tamaulipas, ahora el fin de semana fue Durango, y hoy el secretario de Educación en una entrevista dice: el problema de tiempo completo no es un tema que podamos resolver nosotros, es un programa federal cuyo presupuesto los diputados aprobaron en tiempo completo el 53% menos del presupuesto, lo que mete en una complicación gravísima porque prácticamente ya se terminó el recurso del programa de escuelas de tiempo completo por el ejercicio fiscal que hicieron de enero a julio. ¿Por qué se termina, Ramiro? Porque la programación del sistema educativo es discordante a la programación del año fiscal. Arrancamos ciclos en agosto y los cerramos en julio. Y el ejercicio fiscal es en enero y termina en diciembre. Por lo tanto, en el caso del ciclo pasado, que tenía todavía más de 10,000 millones de pesos, 10,400 millones de pesos, para el 2019 lo agotaron en todo el año. Comienza la segunda mitad del semestre, es decir, el nuevo ciclo 2019, y los diputados deciden que para el 2020 reducen el 53% de ese presupuesto, por lo que por la dinámica del mismo ciclo escolar que terminó a julio, prácticamente agotaron los recursos. No hay dinero. Hay una promesa, que es lo que dice hoy en entrevista el secretario de Educación aquí en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes. Pero por otro lado, también el Estado tiene responsabilidad por el pésimo manejo que le han dado al recurso de tiempo completo. Oye, pero no me cuadra porque en este mismo canal nos hiciste el favor de valorar uno de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que era apostar sí o sí todo a la educación, incluso hablar de 100 universidades del bienestar Benito Juárez, de las cuales, por cierto, nada tiene dentro del guión de lo que será el segundo informe de gobierno. Y otro tema que también está prácticamente en el abandono, o sea, hay universidades del bienestar, en Jalisco hay 3, una de ellas, por ejemplo, está en Ayotlán, que no tiene infraestructura, que no se conocen planes y programas de estudio, que no sabemos cómo y quiénes son los maestros, los catedráticos contratados, no sabemos los procesos de titulación, aunque sea el segundo año en ejercicio, realmente no hay validación de estudios de esa Universidad del Bienestar Benito Juárez García. Su página está muy escueta y te dice, si quieres, adelante. Es más, en la parte de los ingresos, como al presidente no le gustan los exámenes de oposición, él dice que la disponibilidad de espacios va a ser pública y en el caso de que exceda la demanda, pues irá a un sorteo. Sí, no me imagino ahí en una tómbola donde los muchachos pasen a ver si entran o no entran. Además, hablar de 100 universidades es una irresponsabilidad. Podría ser una universidad con 100 campus, porque la Universidad de Ayotlán solamente ofrece una sola carrera. ¿Qué es cuál? La ingeniería en algo como bioalimentación. Es una ingeniería. Nada más es la que ofrece en agroalimentación, en Ayotlán. Muchos padres de familia nos preguntamos, ¿cuándo será el regreso a clases? ¿Será antes de diciembre o ya estaremos pensando quizá en enero del próximo año? Es muy compleja la respuesta para ese punto porque realmente en este país poco se sabe de la pandemia. Poco se sabe de las decisiones sobre la pandemia. Sí. Es decir, igual te dicen que ya va bajando, se estaba domando la pandemia en mayo,
pasó todo junio, alcanzaron los picos más altos, seguimos con un letargo quizás de propagación del virus, pero no sabemos en este momento, con una estrategia y con una proyección real, alcanzamos la gravedad, o como decía el doctor Hugo López-Gatell, en el estado crítico, la catástrofe. Ya rebasamos los 60,000. Entonces, decir hoy que vamos a regresar a las escuelas... para los 62,000. Yo creo, te escuchaba hace un momento que vamos para los 62,000. Yo creo que vamos a regresar posiblemente hasta enero. Esa es la percepción personal que tengo. Y es que te lo pregunto antes de irnos, porque ¿quién mantiene los planteles escolares, toda vez que el presupuesto, que no hay, el asunto de las famosas y criticadas aportaciones voluntarias, o las cuotas, como se les llama, y al final del día pues son meses y meses, y aquello no debe deteriorarse, porque al momento de que regresen a clases pues tendrán que estar mínimo en las mismas condiciones que cuando fueron y que cuando regresemos quizás tengamos la obligación de aplicar filtros con instrumentos que las escuelas no tienen. Sí, es un gasto mucho más. Un gasto mayor. Tú eres director de una escuela. Yo soy director de una escuela. ¿Cómo está en estos momentos el plantel que tú diriges? Mira, está sosteniéndose con la aportación de padres de familia todavía que nos queda del ciclo pasado, pero ha sido tajante también la autoridad en el Estado, y esto es un tema que se ha promovido en los 3 órdenes de gobierno, a lo mejor de manera populista, no a las cuotas voluntarias. Creo que sin la responsabilidad solidaria de los padres, las escuelas estarían cayendo, ¿eh? Esa es una gran realidad. Por lo tanto, las escuelas, la inmensa mayoría de las escuelas, se mantienen gracias a la aportación de padres de familia. Por parte de la autoridad educativa recibe solamente el salario de los maestros, y a veces, Ramiro, porque en Jalisco se le deben a muchísimos maestros de base, interinos, de tiempo completo, y además... ¿Siguen trabajando? El tema de PRONICIC, seguimos trabajando. O sea, aún y cuando les deben, siguen trabajando, se siguen preparando, ahora tienen que pagar más internet. Y una serie de cuestiones ahí. Así es. En el tema de las comunidades rurales empezaron pues también con rezago porque no hay internet, porque el tema de la tecnología cuesta. Ni internet, y muchísimos también sin acceso a la televisión. Es una realidad que todavía es latente en algunas regiones de nuestro estado y del país. Las clases en radio también. Me parece, quisiera para finalizar, que en el caso de esta estrategia, pues es una política equivocada. Las conducciones, que es otra cosa, no están los maestros, están conductores de televisión que no le critico. Si tú tienes tu noticiario, lo haces perfecto, pero es a lo que te dedicas. De eso a establecer en este estudio una clase, pues es una gran diferencia. En el tema de las personas o los actores más importantes, que deben ser los maestros y los directivos que traen el pulso. Hay escuelas que tienen estrategias pertinentes, no necesariamente a través de medios electrónicos, en donde tienen comunicación con sus alumnos porque los conocen, saben que padecen todos los días. Hoy los maestros hacen un esfuerzo sobre laboral para atender a los alumnos, debido a que estas políticas y estas estrategias van a ser un rotundo fracaso. Flavio, te aprecio muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado, que hayas dado, pues a nombre de muchos maestros que coinciden el punto de vista y lo preocupante que significa estar en medio de una pandemia con un ejercicio de intento de escuela en muchos grados, en donde cuando se regrese a las aulas habrá que ver el gran examen y cuántos lo pasan. Yo te agradezco mucho y quisiera que le demos seguimiento a las escuelas de tiempo completo, porque a nadie le interesan, ¿eh? No, a nadie es a nadie. Me queda claro que si no hay presupuesto es porque no está, porque ellos ya estudiaron, entre comillas, y ahí está también tu chamba. Muchas gracias, Ramiro. Hago la pausa y regreso. Oiga, tengo que pues compartir con usted una lamentable noticia que me están confirmando. El doctor Carlos Alberto Patarroyo González, un médico destacado aquí en el estado de Jalisco, muy joven, por cierto, y el que es era el hacedor de las cirugías con el Gamma Knife en un hospital particular en el San Javier, ha fallecido. Hubo un duro accidente en el fraccionamiento de Bugambilias cuando estaba en bicicleta hace unas semanas atrás. Habría quedado cuadrapléjico tras este accidente y finalmente hoy autoridades médicas y compañeros del propio Carlos Alberto Patarroyo González, a quien tuve la oportunidad de conocer, un gran amigo, ha dejado de existir. Descanse en paz a Carlos Alberto Patarroyo y a toda su familia. Pronta resignación. Hago la pausa y regreso.